ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Estrellas, los átomos del universo. Son los átomos del universo, pequeños puntos brillantes que de cerca se ven como enormes esferas de gas ardientes. Gracias a ellas, los planetas nacen y también mueren. Las hay blancas, amarillas, marrones, rojas, azules e incluso negras. Pueden ser enanas, gigantes, supergigantes. Algunas parecen seguir la célebre frase de James Dean en Llamada a cualquier puerta, esa de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Se queman pronto, arden muy intensamente. Otras se queman lentamente durante incontables miles de millones de años, ardiendo como brasas casi eternas, al mismo tiempo que muchas de sus hermanas mueren con violencia como supernovas, las mayores explosiones de todo el universo. Pero todas ellas tienen algo en común. Todas son estrellas, y su enorme variedad, como las razas humanas de la Tierra, puebla el cosmos desde el principio de los tiempos. Hasta ahora la estrella más grande jamás observada, que es UI Scuti, 1700 veces mayor que el Sol. ¡Qué barbaridad! Si la pusiéramos en el centro de nuestro sistema solar, su borde, su perímetro llegaría hasta Saturno. Y por el otro lado, en el otro extremo, EBLM J05557AB, una pequeña estrella descubierta en 2021, es la enana roja más pequeña conocida hasta ahora, apenas algo mayor que el propio planeta Saturno. ¿Por qué nos parecen tan diferentes? Bueno, pues es que, sean como sean, tengan el tamaño que tengan, todas las estrellas nacen de la misma forma. Y muchas de las que a simple vista parecen diferentes, en realidad no lo son. Y si nos lo parecen, si se ven distintas, es por el sencillo hecho de que las observamos en diferentes fases de su evolución. Sin ir más lejos, nuestro propio Sol pasará por distintas etapas antes de desaparecer para siempre. Ahora es una estrella amarilla, pero dentro de unos 5.000 millones de años terminará el hidrógeno que está quemando en su horno nuclear interno y entonces ese horno se apagará. ¿Qué sucede? Cuando ese horno se apague, la gravedad comprimirá la estrella, la apretará. Y al hacerlo, calentará mucho más el Sol de lo que está ahora. Y el Sol, más caliente, volverá a encender ese horno porque a medida que ha ido fabricando hidrógeno, a medida que ha ido quemando hidrógeno, ha ido fabricando el elemento de la tabla periódica inmediatamente posterior, que es el helio. Es decir, se le acaba el hidrógeno, pero ha estado fabricando helio. El hidrógeno arde como combustible nuclear a los 10 millones de grados. El helio necesita 100 millones de grados. Entonces, cuando se acaba el hidrógeno y el horno se apaga, la gravedad aplasta al Sol y cada vez lo hace más caliente. Y cuando alcanza 100 millones de grados, el horno se vuelve a encender. ¿Qué pasa entonces? Que hay un rebote. La fuerza de expansión de ese horno nuclear recuperado, esa fuerza vence a la gravedad y la estrella se hincha y se hace mucho más grande de lo que es ahora. Y el Sol ha pasado de ser una estrella amarilla a una gigante roja. Cuando eso pase, ni que decir tiene que seguramente se acabará la Tierra, porque el perímetro de esa nueva estrella o de esa nueva forma que adquirirá el Sol, pues como mínimo llegará hasta Venus, es decir, se tragará Mercurio, que estará dentro del Sol, Venus estará dentro del Sol, y la Tierra, si no está dentro, estará justo en el borde, ¿no? Cuando pase esta fase que tampoco es eterna, el Sol volverá a comprimirse y al final de sus días acabará siendo una enana blanca. ¿Qué pasará? Que cuando vaya sacando helio, más helio, más helio, más helio, llegará un momento en que se libere violentamente de sus capas externas. ¡Bum! Explotará, probablemente como una supernova. Pero como no tiene la masa suficiente, esa supernova no dejará en el centro un agujero negro, sino que dejará una estrella muy densa, una enana blanca, ya sin actividad nuclear, una especie de rescoldo pequeño del tamaño de la Tierra. Fijaros que el Sol ahora tiene millones de kilómetros y la Tierra tiene 12.000, nada más, kilómetros de diámetro. Bueno, pues del tamaño de la Tierra, pero muy densa y que será como la brasa que queda en la chimenea después de un fuego.
y se apagará muy, muy lentamente a lo largo de millones de años. Así que nuestro propio Sol va a estar sujeto a varias transformaciones. Si hubiera un observador externo mirando al Sol durante el tiempo suficiente, pues ahora vería lo que es una estrella amarilla. Dentro de 5.000 millones de años vería una gigante roja y mucho más adelante vería una enana blanca. Y sería siempre la misma estrella, ¿no? ¿Cuáles son esos destinos? Nuestro Sol, igual que las demás estrellas del universo, nacieron pues todas a la misma manera. Vamos a ver, lo que tenemos que entender es que una estrella es un equilibrio entre dos fuerzas. Fijaros, ¿qué sucedió en el Big Bang? Al principio de los tiempos, toda la materia que existe surgió de esa única mal llamada explosión, de ese Big Bang, ese punto que empezó a expandirse y que de ahí se creó toda la materia que existe hoy en el universo. Al principio esa materia solo eran partículas, en un caldo, en una sopa muy caliente, a miles de millones de grados, y esas partículas tenían tanta energía, o sea, viajaban tan rápido, chocaban continuamente, que no podían ni siquiera juntarse con otras para formar algo más complicado, como por ejemplo un núcleo atómico. Si se juntaban dos partículas, inmediatamente venía otra y ¡boom!, y las rompía, ¿no? Tal era el nivel de energía. Pero claro, como eso al mismo tiempo iba creciendo, pues la temperatura fue descendiendo. Y llegó un momento en que descendió lo suficiente como para que las partículas pudieran empezar a formar núcleos atómicos y después para que empezaran a capturar electrones y que formaran átomos. Y claro, el primer elemento que formaron, el primer átomo que formaron es el más sencillo de todos, que es el átomo de hidrógeno. De hecho, incluso hoy, el 99% de toda la materia ordinaria que hay en el universo es hidrógeno. ¿Qué sucede? Ahora tenemos una sopa de átomos de hidrógeno, que muy rica en átomos de hidrógeno, y algún átomo de helio, que es el inmediatamente posterior, ¿no? El inmediatamente más complicado que el átomo de hidrógeno, no hay más que mirar la tabla periódica. ¿Qué pasa? Hay zonas donde esos átomos de hidrógeno están más densamente empaquetados, están más cerca unos de otros, y ahí empieza a actuar la gravedad. La gravedad es una fuerza acumulativa, y en esas zonas que son ligeramente más densas, donde hay mayor número de partículas, la propia gravedad de ese núcleo, digámoslo así, va atrayendo más y más y más átomos de hidrógeno. Y al final acaba formándose, al cabo de millones de años, acaba formándose lo que se llama una nube molecular. Son nubes de polvo y gas, sobre todo de hidrógeno, enormes, que pueden tener incluso años luz. Tenéis esa foto tan maravillosa de que son los pilares de la creación, buscarla con ese nombre en Google, que es una maravilla. Bueno, pues esa columna alta que veis, que es una nube molecular donde nacen nuevas estrellas, tiene como 7 u 8 años luz de alto. Bueno, se forman esas nubes que están por todas partes. ¿Y qué pasa en esas nubes? Pues que la gravedad sigue actuando y va condensando esferas, digámoslo así, de ese material, y las va condensando y aplastando. ¿Y qué le pasa a un gas cuando se calienta? Cuando se comprime, pues que se calienta. Y llega un momento en que alcanza esos 10 millones de grados que os decía que era la temperatura de fusión del hidrógeno. Ahí se enciende un horno nuclear, la fuerza de ese horno nuclear rebota, tenemos a la gravedad que aprieta, que intenta comprimir, y ese horno recién encendido que expande, que intenta expandir. Bueno, pues justo el punto donde se equilibran esas dos fuerzas es el perímetro de la nueva estrella que acaba de nacer. Así es como nacen las estrellas, ¿no? Y según la cantidad de hidrógeno que se haya acumulado para formar esa estrella, es decir, cuando se enciende, según el tamaño que tenga, pues seguirá un destino u otro muy distinto, que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son esos destinos? Si son estrellas como el Sol, pues ya hemos visto qué es lo que les va a pasar. Si son mucho más pequeñas, digamos que unas pocas veces la masa de Júpiter, pues puede ser que el horno nuclear ni siquiera termine de encenderse y terminan siendo lo que se llaman enanas marrones, unos objetos intermedios que son demasiado grandes como para ser un planeta, pues pueden tener 4 o 5 veces la masa de Júpiter, y demasiado pequeños para ser estrellas. Pero hasta hace muy poco tiempo, apenas unas semanas, se descubrió la que hasta ahora es la estrella más pequeña,
que es la que os he dicho antes, ¿no? Es una enana roja y tiene más o menos el tamaño de Saturno. Nunca se había visto una estrella más pequeña. Sabemos que una enana roja es un tipo de estrella muy pequeña, mucho más pequeña que el Sol, ¿no? Y incluso el propio Júpiter, si hubiera sido un poco más grande, se habría convertido en una estrella. Podríamos decir que es una estrella fallida, demasiado pequeño para que en su centro se encienda un horno de fusión nuclear y demasiado grande para ser un planeta, ¿no? O sea, es un planeta bien grande. Bueno, pero si, por el contrario, cuando se forman allí dentro de la nube molecular la cantidad de hidrógeno inicial que se colapsa para formar la estrella es mucho mayor y tenemos de origen una entrada muy grande, pues tendremos otros destinos muy distintos. Esas son las estrellas que hacen lo que decía James Dean, ¿no? Vive deprisa y deja un bonito cadáver. Brillarán muy rápidamente y vivirán muy poco tiempo, como un fuego de paja, ¿no? Por ejemplo, las gigantes azules, que son unas estrellas preciosas, ¿no? Estas miles y millones de estrellas, billones en realidad, en el universo, por eso las llamamos, o las he llamado los átomos del universo, porque son las unidades fundamentales. Las estrellas son fieles a la gravedad les dio forma. Las estrellas formaron con los materiales de la nube molecular que se forman las estrellas, el material sobrante forma los eventuales planetas. Luego las estrellas se agrupan en galaxias, que son estructuras, pues como la nuestra Vía Láctea, que es una espiral. Las galaxias se juntan en cúmulos, los cúmulos se juntan en supercúmulos, y todos estos conjuntos de cosas, de galaxias y de grupos cada vez más grandes, se unen en brillantes filamentos, auténticos ríos de luz, formados ya por miles y miles de galaxias individuales. ¿Y qué es lo que forman? Pues algunas de las mayores estructuras que conocemos en el universo, ¿no? Todo parte con esa formación estelar, con esa nube molecular, con ese hidrógeno primordial que empezó a colapsarse en zonas y dar lugar a esos puntos de luz, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues asombrarnos desde nuestra posición humilde en el borde de una galaxia típica, una entre billones, pues no podemos hacer otra cosa que seguir mirando y maravillarnos con el espectáculo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.